Torres. Ok. Bueno, vamos a comenzar la sesión de hoy. Vamos a comenzar con una oración. Primero que nada, bienvenidos todos. Bienvenidas, señora Paula, Toño, la maestra Lupita, bueno, mi suegro, sí, ella es hermana de mi suegro. Sí, hoy nos visita desde Reynosa. Sí. A los que están conectados también les damos la bienvenida. Si por ahí está Juan, Valeria, a quienes estén conectados, pues sean todos bienvenidos. Vamos a hacer una oración. Buenas noches. Familia, que siempre estamos contentos pues de dedicarle este día, ¿verdad? También a aprender un poco más de las cosas de Dios. Señor, te damos gracias por este día, Señor, por este miércoles que es nuestro grupo en casa. Gracias por todos los que estamos aquí, Señor. Te pedimos que seas tú el que hable, Señor, a través de Germán. Queremos aprender de ti, te necesitamos, reconocemos que necesitamos a Dios en nuestro corazón. Así que ponemos en tus manos esta hora, este día, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues hemos estado tratando varios temas que son de gran importancia para todos nosotros y pues el de hoy también es un tema que considero yo muy relevante porque nos va a ayudar a reflexionar de cuál es nuestra posición al día de hoy en todas nuestras áreas, ¿verdad?, de la vida. Todos tenemos diferentes roles que representar día con día, roles de papá, de mamá, de hijo, ¿verdad?, de compañero de trabajo, diferentes roles. Entonces, hoy vamos a comprender aún mejor, ¿verdad?, qué es lo que Dios quiere para nosotros. El tema se llama El mejor plan y puse ahí un versículo que todos conocemos que dice la escritura que porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para darnos el fin que esperáis. ¿Sí? Entonces, desde esa postura, ¿verdad? Dios nos está dando a entender, pues, que lo que Él tiene para nosotros son cosas buenas, ¿verdad? Buenos deseos, o sea, que una buena voluntad para nosotros. Desde cuando los pastores que estaban en Belén ven la estrella y dice que había un coro de ángeles que cantaba que gloria a Dios en las alturas, y hay una confusión porque luego la gente dice paz y para los hombres de buena voluntad, y eso no es verdad. La escritura dice que paz y buena voluntad de parte de Dios para los hombres, ¿sí? Porque si los podemos saber así y analizar, pues realmente el hombre nunca va a tener una muy buena voluntad, que digamos, ¿verdad? La naturaleza, siempre decíamos, como decía en Génesis 6, es de continuo hacer el mal. Hoy escuchaba la plática que sostenían ahorita y decían ustedes, el mundo está al revés, ¿no? La gente piensa ahora distinto, ¿sí? Entonces, pues vamos a ver qué nos depara este tema de el mejor plan, dale Harrington, contra, dale la flechita, a ver, ya se le trabó aquí a Harrington, no te preocupes. El mejor plan contra mi plan, así le puse, porque siempre decimos, hágase Señor tu voluntad, pero ¿será la verdad? O hágase mi voluntad. Generalmente queremos nosotros hacer nuestra voluntad. Entonces el tema tiene que ver así, ¿no? Ok, Dios tiene buenos pensamientos, ¿verdad? Dios tiene buenos deseos y una buena voluntad para con nosotros, pero ¿cuál es nuestra voluntad? ¿Sí? ¿Está alineada con el plan de Dios? ¿Sí? ¿O está alineada con mis propios deseos? Que generalmente eso es lo que pasa. ¿Damos Gerardito, por favor? Ahí está. Entonces, en resumen, así muy rapidito, el plan de Dios, dice la escritura, es que nadie se pierda, para empezar, que todos procedamos al arrepentimiento, porque la escritura dice que por cuanto todos pecamos, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Sí? Dice incluso que no hay uno solo que haga lo bueno, dice el Señor. Había un joven que ve a Jesús y le dice,
Señor bueno, maestro bueno. Dice, ¿por qué me llamas bueno? Bueno, no hay uno solo, solo Dios. ¿Sí? Entonces, aún así, dice que Dios, sabiendo que aún éramos pecadores, manda a Jesús, manda a su Hijo, ¿sí? A morir por nosotros, aún siendo pecadores. ¿Por qué? Porque su plan es que nadie se pierda, dice, que todos procedamos al arrepentimiento. ¿Sí? Y también dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todo. Entonces estamos dándonos cuenta que realmente sí es un pensamiento de bien y no de mal. Quiere que no nos perdamos. Quiere que seamos prosperados en todo. Dice. Y que tengas salud, ¿verdad? Conforme prospera tu alma. Entonces, Dios quiere que seamos prósperos en todos los sentidos de la vida. ¿Sí? Económico, que haya salud, que haya trabajo, que no nos falte el alimento. Y podríamos leer todas las bendiciones que vienen en el libro de Deuteronomio número 28. ¿Sí? Que bendito serás en tu entrar, en tu salir, que tus graneros van a sobreabundar, ¿sí? Que bendito es el fruto de tu vientre. Veo niños, Nati, Gerardito, mi hija, Santi, y yo creo que todos queremos que sean siempre bendecidos, ¿no? Entonces, yo tengo que entender, esa es la voluntad de Dios. O sea, en pocas palabras, Dios así lo quiere, ¿sí? Pero lo importante es qué es lo que yo quiero, qué es lo que yo estoy haciendo para que realmente eso se cumpla en ellos. Entonces Dios dice, yo amo a los que me aman, primera situación. Acá decía que seamos prosperados en todo, que tenga salud, pero dice, conforme prospera tu alma. Hay una condicionante, échale ganas tú y va todo a fluir, ¿sí? Y aquí dice, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. A lo mejor no es muy temprano, ¿eh? Son las 7, pero estamos buscando de aprender de él, ¿sí? Y luego dice, las riquezas y la honra están conmigo, dice, riquezas duraderas y justicia, ¿sí? Entonces, con Dios tenemos asegurado absolutamente todo. Si Dios con nosotros, dice, ¿quién contra nosotros? ¿Sí? Si yo tengo a Dios, nada me falta. Dice, el Señor es mi pastor, nada me falta. ¿Sí? Nada en presente, no es para mañana, es hoy. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es nuestra condición? ¿Verdad? De eso depende, pues, cuál sea el pensamiento en nuestro corazón. Dice, tal es el pensamiento en su corazón, tal es él. ¿Sí? Entonces, el área de los pensamientos, el área de las emociones, está gobernada por qué cosa es lo que estamos dejando entrar a nuestro cuerpo, a nuestra alma, a nuestro espíritu. ¿Sí? ¿Qué es lo que rige nuestra día a día? La televisión, el internet, familias conectadas, pero desconectadas en sí mismos. Cada uno podríamos estar aquí y cada quien en su celular. ¿Sí? Ya no hay una plática, ya no hay. ¿Por qué? Porque cada quien está conectado con otras cosas. Puedo tener un pensamiento mirándome al espejo. Al espejo todos somos guapos, ¿no? Todos nos miramos bien, ¿sí? Entonces yo puedo ser sabio en mi propia opinión, ¿sí? Cuando el hombre desobedece, cuando el hombre pues, no hace caso, la escritura dice en el libro de Romanos que Dios los entrega a una mente reprobada, ¿sí? ¿Por qué? Porque dices que se hicieron sabios en su propia opinión. Entonces aquí mi opinión no es la que cuenta, la que cuenta es la opinión de Dios. ¿Sí? Si yo tengo claro eso en mi vida, ¿sí? Mi caminar va a ser más tranquilo. La clase pasada, la lección pasada, veíamos cómo cuando Dios maldice la tierra, ¿verdad? Pero cuando volvemos a ponernos en armonía, cómo todo vuelve a ser como antes. El trabajo, pues sí es un trabajo, pero empiezas a ver el resultado de este en tu vida, ¿verdad? Los niños con las tablets, televisiones, ¿qué cosas ven? ¿De qué se están llenando, verdad? La música, escuchamos letras. Bueno, voy a poner un ejemplo. Luego como familia estamos pues disfrutando, echando relajo y todo, y nos pusimos a poner música y de repente ya salió la Macarena y ya salió la, ¿sí?
el Waka Waka y luego otras canciones que empecé a oír la letra y dije, bueno, ¿qué estamos oyendo, no? Entonces, pues sí es importante entender que de lo que le meta yo a mi vida es lo que va a tener mayor peso para mí, ¿sí? Adelante, por favor. O son las cosas de Dios o son las cosas del mundo. Le prestamos un poquito. Nada más si se lo ponemos acá, por favor. Gracias. Ajá. ¿A qué le hago yo caso? ¿A las cosas de Dios o a lo que el mundo me dice? ¿Sí? Decía mi suegra, qué chistoso, ¿verdad? Fuimos a México y los perros en carriolas y los niños amarrados para que no se los roben, ¿sí? O sea, está el mundo al revés. O sea, vemos escenas de sexualidad, de lesbianismo, de todo así, como si nada. No nos podemos quejar, porque entonces somos intolerantes, ¿sí? Entonces hoy las cosas están al revés. Entonces, ¿de qué nos estamos llenando? Es lo que va a tener mayor peso en nuestras vidas, ¿sí? Si nos llenamos de Dios o nos llenamos de lo que el mundo ofrece. ¿Sí, Gerardito? Entonces, para ilustrar un poco esta lección, voy a poner 3 ejemplos. El ejemplo de Moisés en 2 etapas de su vida. ¿Sí? Moisés, ¿verdad? El libertador, el que sacó al pueblo de Dios de Egipto, ¿verdad? El que con su vara se abrió el mar rojo, hubo milagros, ¿verdad? A través de él, de su vida. En la época de Moisés, Moisés no tenía primero una comunicación con Dios, un contacto con Dios, hasta que Dios lo llama a la zarza. Ese tiempo anterior, Moisés tuvo varias reacciones. Una fue cuando estaban maltratando a unos de Egipto, de sus parientes, israelitas, perdón, de sus parientes, ¿verdad? Y él se enoja y los mata, ¿verdad? Bueno, no le puedo yo juzgar porque en aquel tiempo así era la vida, ¿sí? Era ojo por ojo y diente por diente. No había un mandamiento que dijera no matarás. ¿Estamos todos de acuerdo? Porque a Moisés fue al que le dieron las tablas de la ley, al que le dieron los 10 mandamientos. Entonces él no podía haber reaccionado de acuerdo a la voluntad de Dios porque no tenía esa información. Pero cuando ya tuvo la información e hizo caso, e hizo la voluntad de Dios, pues grandes cosas sucedieron a través de su vida. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Entonces, el ejemplo de Moisés es sin Dios y con Dios, ¿verdad? Sin Dios reaccionó conforme era su naturaleza humana, ¿sí? Al ver las injusticias y todo, pero con Dios reaccionó en obediencia. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sansón, otro ejemplo. ¿Sí? Sansón ya ¿cómo se llama? Nace como un juez de parte de Dios para ayudar al pueblo de Israel. El pueblo se portaba mal, llegaban los malvados a oprimirlos y había unos jueces, en este caso Sansón, y Sansón ya traía claramente en la instrucción de no cortarse el pelo, de no tomar alcohol, de no comer cosas que estuvieran inmundas o de cadáveres, ¿verdad? Y tenía claramente lo que tenía que hacer, ¿verdad? Pero pues como buena persona, Sansón fue desobediente. Primero, pues le gustaban las niñas, pero las del otro bando, del pueblo que Dios dijo que no eran, ¿sí? Y todavía le dice a sus papás, miran, vi a una muchacha, y sus papás, que como a veces reaccionamos nosotros, que nuestros hijos nos hacen el berrinche y les damos lo que quieren, ¿sí? A mí me ha tocado que Caro dice, no le des chocolate, ¿sí? Pero me quita, dame, dame, dame. Y ya por acá pues, yo le doy un pedacito, ¿sí? Estoy fallando al el estar de acuerdo y hacer lo que... Entonces Sansón, cada vez que él hacía una obra, ¿verdad?, a favor del pueblo, siempre antecede una palabra, dice. Y entonces vino el Espíritu de Dios y le dio la fuerza a Sansón y mató a no sé cuántos. Y venía un león, vino el Espíritu de Dios a Sansón y le abrió la boca y lo partió.
O sea, ¿quién era el que estaba atrás de Sansón? El Espíritu de Dios es el que... Pero Sansón no entiende, ¿sí? Y empieza a tomar malas decisiones, hasta que le revela el secreto a Dalila, el secreto de su fuerza. ¿Y qué creen? Cuando vienen los filisteos, ¿qué creen que dijo Sansón? Otra vez voy a salir de esta como las veces anteriores. Y ese es el común en nosotros, aún como cristianos, que sabemos que estamos a veces tomando malas decisiones, pero sabemos que tenemos un Dios bueno y que siempre nos saca del apuro, ¿sí? Pero esta vez a Sansón, ¿qué le pasó? Ya no, y fue tomado preso. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque hablábamos del mejor plan. Entonces, el plan que tenía Dios para Sansón era que fuera el héroe, ¿verdad? El que destruyera a todos los filisteos. Al final, Sansón cumplió con su propósito. Y lo digo para todos nosotros. Al final, todos vamos a cumplir con el propósito por el cual Dios nos tiene aquí. Pero lo importante es que cuando agarran a Sansón, dice la escritura que se convirtió en la burla de sus enemigos. Se lo llevaron, lo tuvieron amarrado, le sacaron los ojos y Sansón al final ora a Dios, dice, clama nuevamente a Dios y Dios le devuelve la fuerza, ¿sí? Tira los pilares y mata a todos. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Al final cumplió con el propósito que para lo cual Dios lo puso, ¿verdad? Pero ¿cómo llegó? Ahora lo digo para nosotros. ¿Qué caso tiene que al final, pues sí, a lo mejor en una cama me digan, oye, arrepiéntete porque pero pues ya me voy a morir, ¿sí? Al final voy a cumplir el propósito de no perderme. Pero si desde hoy puedo comenzar a vivir dentro del plan de Dios y no dentro de mi plan, obedecer a Dios y no a mis propios deseos, creo que sería mejor cumplir con mi propósito, pero en perfecto estado, hoy, no mañana, ¿sí? Decíamos un dicho, mi suegro y yo, a veces que nos ponemos a platicar, ¿qué decimos? Lo importante no es cómo comienzas, sino cómo terminas. ¿Cuántos casos sabemos de gente que comenzó en la opulencia y muy bien y terminó en la miseria? ¿Por qué? Por no tomar en cuenta a Dios. Hasta ahí vamos bien. Y ahora, yo, tú, es lo mismo. Él no tenía la palabra. En su momento fue parte de la palabra cuando recibe los mandamientos y empieza a escribir, ¿verdad? Los libros del Pentateuco, ¿verdad? Él tenía ya la instrucción verbal de parte de Dios a través de su madre, lo que tenía o no tenía que hacer. Pero tú y yo, ¿qué cosa tenemos? La palabra escrita, en donde está el plan de Dios para ti, para mí, la voluntad de Dios para él, para la niña, para mi hija. ¿Sí? Yo ya la tengo, ¿sí? Para Santi, ¿sí? Yo ya la tengo, ellos no la tenían y a lo mejor se justifica, pero ahora nosotros sabiendo hacer lo bueno, no lo hacemos. ¿Nos has contado cómo? ¿Sí? Entonces, dale Gerardito, por favor. Entonces yo y tú, día a día, tenemos que tomar decisiones. Y la decisión que tomemos o es buena o es mala. No hay decisiones más o menos, ¿sí? O están conforme al plan de Dios o están fuera del plan de Dios. Entonces voy a tener consecuencias buenas y consecuencias malas. Al final, Dios me perdona, que Dios nunca me va a dejar de perdonar, ¿sí? El punto es, las consecuencias se pagan, la factura se paga, ¿sí? Como el ejemplo de Sansón, llegó sin ojos, llegó pelón, llegó ya ¿sí? Todo mal,
Al final cumplió. Dios cumplió con él, le devolvió la fuerza. Pero ya en qué situación. Entonces, ¿por qué esperar, dale Gerardito, a tener malas consecuencias? Entonces, Dios dice que Él nos pone delante de nosotros dos caminos, el camino de vida y el camino de muerte. ¿Sí? Yo pongo delante de ti, dice, dos opciones, Gerardito. Hacer el bien o hacer el mal. Obedecer o desobedecer. Y cada uno de nosotros tenemos que elegir cuál queremos para nosotros. ¿Sí? Dice, puesto delante de ti vida y muerte, bendición, maldición. Y todavía, por si no fuera suficiente, Dios te dice, escoge la vida, ya te da la orientación hacia dónde tienes que ir. Dice, para que vivas tú y tu descendencia. Entonces, ¿a mí qué sería lo que me convendría? ¿A ti qué sería lo que te convendría escoger? ¿El camino de bendición o el camino de maldición? ¿Cuál es el problema? Que el camino de bendición es estrecho, es angosto, ¿sí? Y el camino de muerte, el camino de maldición, dice que es amplio. Dice, angosta es la puerta que lleva a la vida eterna, más amplio es el camino que lleva a la perdición, ¿sí? Y en ese dice que muchos son los que entran por ella. Y acá en el chiquito dice que pocos. Entonces, podemos estar aquí y llenar este lugar. Y a lo mejor yo voy a ser de los muchos que entren por la otra y a lo mejor de los pocos que no entren por esa. ¿Sí me explico? Por eso tengo que revisar mi día a día. ¿Sí? Mi día a día. ¿Sí? Entonces, dale, Gerardito. Dice, oye, hijo mío, y recibe mis razones y se te multiplicarán años de vida. A ver, Gerardito, tú ayúdame, participa. Muy bien. Entonces hablábamos de la vida, ¿verdad? Camino, muy bien, Jarrito, bien y mal. Y dice aquí que ya Dios te dijo, escoge la vida, ya te encaminó por donde tienes que pisar. Ahí te va. A lo mejor hay una persona que nunca ha ido a la iglesia y nunca ha leído de Dios, ¿sí? Pero sabes que sí sabe. Sabe lo que es bueno y lo que es mal. No hay uno solo que peque por desconocimiento. Porque en el libro de Hebreos, cuando viene el nuevo pacto de Jesús en la cruz de morir por nosotros, dice, Padre, yo les he dado tu palabra, dice, he guardado tu palabra en sus corazones y en sus mentes. O sea, no hay nadie que traiga desconocimiento de que no sabía que agarrar una pistola y darle un tiro a alguien sea malo. ¿O creen que sí hay alguien que no sepa que eso es malo? No hay uno solo. ¿Por qué? Porque ya Dios puso en nuestro corazón y en nuestra mente la ley. Lo que es bueno y lo que es malo. Él ya nos encaminó y nos dice, retén ese consejo, retén lo que lees, retén lo que lees, ¿verdad? Guárdalo, dice, porque eso es tu vida, ¿vale? Entonces, ¿qué vida quiero? Está en mi decisión. ¿A qué sigue, mijo? Dice la escritura que somos hechura suya, que estamos creados en Cristo para, ¿qué cosa? Buenas obras, fíjate, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, ¿a dónde tenemos que andar? En el camino del bien, en esas buenas obras que ya están preparadas para nosotros, ¿verdad? Para donde vayamos a caminar. Y todo esto se oye muy bonito y se oye muy romántico, ¿verdad? ¿Cuál es la verdad? Pues que muchas veces no sucede así. Dale, ¿sí?
el camino de Dios es perfecto. No lo escribí yo, ¿verdad? Lo dice la palabra de Dios. El camino de Dios es perfecto. Las promesas del Señor han sido, ¿qué? Probadas, ¿verdad? Que si ahí dice que Él quiere que seas prosperado, serás prosperado. ¿Sí? Que ahí dice que si siembras cosechas, vas a cosechar. ¿Sí? Entonces dice, él protege a quienes buscan su ayuda y protección. El Señor es el único Dios, nuestro Dios es la única roca. Dios es el quien me reviste de valor y perfecciona el camino. Pero ¿qué pasa? Tengo yo que decidir caminar por el camino correcto y Él lo va a ir perfeccionando. La lección pasada yo decía, Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie dijo que el camino iba a estar pavimentado y alumbrado. Va a haber momentos difíciles, aflicciones y todo. Pero Él es el camino. Yo sé que voy tomado en la mano con Él y que Él va a perfeccionar ese camino, mi vida. ¿Sí? Entonces, dice que si hacemos lo que dice su plan, ¿qué somos de Dios? Somos amigos de Dios. Pero también hay una manera de convertirse en enemigo de Dios. ¿Estamos? Dale, Carlito. ¿De qué va a depender? ¿Qué camino tome? ¿Sí? Dice que el deseo de la carne es contra el espíritu. El deseo de esta persona sin Cristo es contrario a lo que Dios quiere. ¿Sí? En algún momento que estaba usted sin Cristo, don Mario, o que estaba yo sin Cristo, ¿nos podían decir de esto? De a volar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es contrario. ¿Sí? El deseo de la carne contra el espíritu. Y dice, y el del espíritu es contra la carne. Dice, estos se oponen entre sí para que no hagas lo que quieres. Entonces yo tengo claro que tengo que hacer lo que Dios quiere y no lo que yo quiero. Hacer su voluntad y no mi voluntad. Dale, Gerardito. Porque si yo no hago lo que yo quiero y me inclino más a las cosas del mundo, en primer, ¿lo puedes leer, Gerardito? ¿En qué me estoy constituyendo? En la versión de la Reina Valera lo dice más fuerte. Cuando le está predicando Pablo a los hermanos, les dice, oh almas adúlteras, o sea, almas infieles, dice, que no saben que el hacerse amigo del mundo te hace enemigo de Dios. Pero esa es una realidad y no juzgamos a nadie, ¿sí? Que decimos amar al de arriba, pero nos encantan las cosas de aquí abajo, ¿sí? O sea, y es no muy fácil. ¿De qué va a depender de que no sea tan difícil? De que me llene yo de esto. Entonces, me va a hacer poder caminar ligeramente. Dice, venid a mí, mi yugo es fácil, ligera mi carga. ¿Sí? Pero vuelvo a decir, si yo nada más me conformo con la cita del domingo, si lejos de venir aquí al grupo, en toda la semana no leo la escritura, y lo digo por mí, porque los afanes de la vida, que te vas a trabajar a las 7, ¿sí? No es tan sencillo llegar a las 10, 11 y decir, ay, me voy a bañar y voy a tener un tiempo con Dios. ¿Sí? Quiero tiempo con la almohada. ¿Sí me explico? Y le estoy dando, ¿a qué le estoy dando? A mi carne, satisfacción. Cuando yo tengo que gobernar a mi propio cuerpo para decirle, esto es lo que debes de hacer. ¿Sí? Entonces, ¿queremos ser amigos del mundo? Pues nos vamos a ser enemigos de Dios. ¿Quiero ser amigo de Dios? ¿Qué cosa dice que tengo que hacer? ¿Cómo dice aquí abajito? Vosotros sois mis amigos, y hacéis lo que yo mando. Sencillito, no hay más. O hago lo que Dios manda, o hago lo que los demás me dicen. O haces lo que Dios manda, o haces lo que tus amigos te dicen. ¿Bien? ¿Sí vamos bien? Es que era esto. Okay.
Entonces, para aterrizar, dice, Jesús les contesta, dice, el que me ama, obedecerá mi palabra. Y mi Padre lo amará y haremos nuestra morada. Un versículo muy bonito. El que me ama. ¿Cómo se demuestra el amor? ¿Verdad? Con las buenas acciones, ¿verdad? Entonces, si yo amo a Dios, si Él me ama, veíamos en la lección anterior, amarás al Señor tu Dios, todo tu corazón, toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. ¿Sí? Es una decisión que tenemos que tomar. ¿Sí? Y dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y esto siempre yo lo recalco. Cuando habla de todas estas cosas, es todo eso que el mundo ofrece, pero de otra manera. ¿Sí? O sea, Dios te va a prosperar, sí, y te va a dar tu buen coche, tu buena casa, tu buen trabajo. ¿Pero cómo? A la manera de Dios, haciendo las cosas bien. ¿Sí? Porque hay muchas maneras de obtener esas cosas. ¿Sí? Pero haciendo trampa, haciendo, ¿sí? Robando. Acabo de tener un paciente que lo acaban de despedir de la empresa. ¿Por qué? Porque le cacharon que firmaba, ¿sí?, de materiales, de compras multimillonarias. ¿Sí? Y de momento, tú lo ves y dices, ay, qué camionetón, o que traía, me acuerdo porque un día fue a la consulta con una bici que le había costado 800,000 pesos. Una bicicleta. Yo dije, solamente tú que puedes comprar es darte sus gustos, ¿no? O sea, entonces, cuando Jesús dice esta frase, versículos atrás, dice, mira los pájaros. ¿Sí? Y dice, habla de los gentiles, de los que no tienen a Dios, cómo andan. Dice, ¿y qué crees que dice? Yo sé que tú también necesitas esas cosas, mas tú primero busca el reino de Dios y todo te será añadido. ¿Sí? Yo puedo contarlo, ¿verdad? Y decir, momentos en que estuvimos sentados en Soriana contando unas monedas, a ver para qué nos alcanzaba. Pero perseveras y perseveras y perseveras. ¿Sí? Y Dios responde, responde. ¿Sí? Dale, árbitro. Entonces, para terminar, volvemos a los pensamientos de Dios, que son buenos. El mejor plan es el de Dios, no el mío. Y dice que estoy seguro que quien comenzó la buena obra en ustedes la continuará hasta que quede completamente terminada. Entonces, si yo me salgo del plan, ayer estuve en los Alcohólicos Anónimos dando un mensaje y me decía Adrián, un buen amigo, dice, ya llevo tantos años. Y luego me dice, pero también como 10 recaídas. Entonces yo le decía, pues es que nunca vas a avanzar. Entonces, el Señor quiere completar la buena obra que comenzó en nosotros. Pero ¿qué tenemos que hacer? Seguir en el camino. ¿Sí? Para tener esa garantía, ¿verdad? De que vamos a tener esa vida plena que Dios nos ofrece en esa buena voluntad de Dios, que decía Pablo que es agradable y perfecta. Con esto terminamos y gracias por su atención. ¿Sí? Vamos a verle aquí stop. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Alguna participación? ¿Alguien que quiera comentar algo? Nada más es como cuando uno dice, oye, porque a veces las cosas a veces no me salen yo las quería hacer, pero a veces uno no piensa en que sí, ajá, sí, y eso es como diré, es un regalo de Dios que el mundo no puede dar, las cosas buenas que hay en la vida.
Algo que quisiera comentar antes que diga. ¿Puedo dar un testimonio? ¿Qué le parece? Sí. Bueno. Bueno, mire, yo soy una persona que creo completamente en la existencia de Dios. ¿Por qué? Porque veo muchas cosas que el hombre no las puede hacer. La rotación de la tierra, que nosotros no la sentimos. Ahorita en un lugar es de día y en otro es de noche. La naturaleza. Todas las cosas buenas. Ok, pero yo le voy a dar mi testimonio. Yo vivo en Reynosa y en un 25 de diciembre iba rumbo a mi trabajo. Yo entraba a las 6:30 y iba más temprano, iba manejando. Y de lejos yo vi una lucecita y yo pensé que era una luz de bicicleta. Pero cuando me fui acercando más a la luz, no era una luz de bicicleta. Era una unidad, un carro que venía aquí conmigo, en contra. Y me echó la luz así por un instante. Y alguien me subió al camellón, me bajó, seguí mi camino al trabajo, llegué a mi trabajo, hice mi trabajo. Y cuando yo ya estaba tranquila, que me estaba tomando un café con un sándwich, reaccioné y dije, pero lo que me había pasado, agarré las llaves de mi carro y fui al estacionamiento a ver el carro. Y al carro no le pasó nada. De ahí yo pensé, Dios me protegió. Que ya estaba segura la muerte, porque yo pensaba que era una bicicleta y era un carro y me echó la luz así. Y yo de ahí dije, no cabe duda, Dios me ha salvado. Y hoy comprendo que Dios me ha querido desde que nací. ¿Por qué? Porque yo soy cuata, nací creo que con menos de 1 kilo y aquí estoy. Ya voy a cumplir 75 años. Y le doy gracias a Dios porque me ha dado cosas muy buenas, me ha dado experiencias muy tristes, muy dolorosas, pero siempre yo estoy con la mano de Dios. Y yo les digo esto para que no desconfíen de Dios, no desconfíen de Él. Él existe, es un Dios de amor y de justicia. Que Dios los bendiga. ¿Alguien más que quiera participar? Toño, maestra Lupita. Bueno, pues así es como vamos a dar por terminar con una oración de gratitud. Si hay alguna petición especial, pase, doña Paula, nos va a acompañar y nos va a apoyar hoy con la oración. Ella conoce la palabra, ella se entrega, ¿verdad? Y por eso también nos da mucho gusto. Hoy. Sobre todo me voy a atrever a decir que vea a su hermano. Ven. ¿Ven? Gracias, Padre amado, porque tú conoces los caminos de cada quien. Mira, me has puesto aquí. Yo ni siquiera pensaba estar aquí y sin embargo aquí estoy. Te doy gracias por el amanecer de este día. Te doy gracias por la gente que está aquí, por los que están ausentes, pero confían en tu palabra. Padre amado, danos tu bendición en esta noche, que se haga tu voluntad, Señor, y que siempre estemos tomados de la mano y que no desconfiemos de ti. Todo te lo pido, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Ahora lo que sigue, el cafecito. Despedimos la transmisión y gracias por acompañarnos. Hasta luego, buenas noches a todos. Por ahí si me escuchan.